No se alcanzó el objetivo para la selección nacional de Guatemala, que ha terminado claudicando ante Panamá y se ha quedado sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de United 2026. Vamos a analizar qué le pasó al proceso de Luis Fernando Tena, qué errores cometió, quiénes liderarán el próximo proceso y además quiénes ya no llegarán a la siguiente justa eliminatoria. Yo soy Luis Rolando Solares, junto a Víctor René del Cid de Quité, desde Acuasistemas, tecnología y confort en agua, en la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Además puede visitar acuasistemas.com.gt. Les damos la más cordial bienvenida a este programa. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Deportes con Luis Solares desde Acuasistemas. La invitación para que usted pueda dejar sus interacciones a través de las diferentes redes sociales de Luis Rolando Solares, el portal de internet www.lrsolares.com, y también saludamos cordialmente a la comunidad de Bendito Fútbol GT. La selección nacional de Guatemala cayó ante Panamá en la jornada 5 del Grupo A en la eliminatoria mundialista. Matemáticamente ya no hay posibilidades para que la bicolor sea el primer lugar y clasifique de forma directa a la justa mundialista del 2026. El primer tema es obviamente las causas, los resultados que tuvo esta selección guatemalteca en esta última ronda de la eliminatoria mundialista, porque lo comentábamos acá mismo en Acuasistemas en ediciones anteriores, los resultados iniciales iban a influir en el desarrollo de esta eliminatoria y las consecuencias que podrían traer. Sí, hablábamos de hipotecar. Así es. La clasificación después de esa dura derrota el 4 de septiembre frente a la selección de El Salvador, último lugar del Grupo A. Sí, El Salvador, para que nos demos una idea, regaló puntos a diestra y siniestra, porque cayó ante Surinam, cayó ante Panamá, y la victoria que tuvo, la única hasta el momento en esta última ronda de la eliminatoria mundialista, fue ante la selección nacional de Guatemala. Guatemala hizo la tarea en condición de visita, sin embargo, no lo pudo hacer en condición de local, ya con 2 derrotas en esta última ronda. Luego se tiene ese empate ante la selección de Panamá, 1-1, trabajado, pero como su servidor lo decía también en su momento, Luis Rolando, pues todo dependía obviamente del desarrollo de la eliminatoria para poder obviamente definir qué podíamos sacar de ese punto en Panamá. Importante, Luis Rolando, antes de cederle el espacio, la forma como se empata ese partido. La selección de Panamá empató ese partido porque Guatemala lograba la ventaja al minuto 35 en esa ocasión con la anotación de Oscar Santis. Digamos que acá hay un tema muy importante y que es un vox populi para la gente, Víctor René, y es el tema de gestionar, administrar, sí, sostener los resultados. Guatemala no le encontró la vuelta a lo largo de la eliminatoria en su última fase a gestionar los partidos, así ¿sí? Es. A mantener los resultados. O sea, siempre tuvimos, no sé si ese nerviosismo, ese pánico, pero tampoco tuvimos como la sapiencia para intentar corregir algunos aspectos puntuales más allá del aspecto mental, sino también desde el aspecto táctico. Así es. Y acá es donde empezamos nosotros a sentir nuestros fantasmas, porque también hubo cosas muy interesantes del azul y blanco. Ya vamos a hablar sobre el partido, pero también hubo momentos en los que la selección no bajó los brazos y dio pelea, pero en los momentos cruciales, cuando había que mantener el resultado, cuando habíamos golpeado al rival, el rival rápidamente le dimos la oportunidad para que se levantara. Para que nos hiciera daño. Y hablando de gestionar el partido, hablando de estos resultados, es obviamente recordar la jornada 3 en Paramaribo, en el estadio Dr. Frank Knesset, cuando Guatemala lograba esa ventaja, lograba esa victoria, 3 puntos de oro en el minuto 75 con la anotación de Darwin Gregorio Lom. Sin embargo, en la última jugada del partido, la selección de Surinam logró empatar y hoy lloramos esa derrota ante El Salvador en condición de local. Lloramos ese empate de último minuto que Surinam le hace en condición de visita a la selección nacional de Guatemala. Y se viene después la victoria ante El Salvador, en donde Guatemala
había aprendido de sus errores, de gestionar el partido, de poder corresponder al tiempo, y ya nos encontramos ahora con la jornada 5 ante la selección de Panamá. Sí, yo creo que Guatemala había llegado en todo el sentido de la palabra en su mejor versión al partido contra Panamá. O sea, llegaba con 5 puntos, llegaba con una victoria ante El Salvador, sí, llegaba con 2 empates ante Panamá y ante Surinam, de visita. Llegaba con un buen momento y además llegaba con mucha sinergia dentro y fuera de la cancha, con un estadio que iba a responder y que respondió, con un ambiente en el que se le hizo sentir a Panamá que era visitante y la gente metida con la selección nacional. Pero bueno, a veces en el fútbol también, primero, el rival cuenta, hay que darle crédito al rival, y segundo, fue para lo que nos alcanzó. Acaban a venir muchas preguntas y mucha gente va a empezar a darle vuelta a los partidos, a los goles, a los resultados, pero bueno, ya eso no se puede cambiar. Digamos que en el aspecto global o en el aspecto del balance, habría que hacerse muchas preguntas, Víctor René. Sí, sin duda alguna. Y hablando de este partido ante la selección de Panamá, yo lo decía en su momento, en su oportunidad, Guatemala falló en el sentido de no corresponder al arquetipo que había mostrado a lo largo de la eliminatoria. ¿Cuál? Dirá usted. Es poder aprovechar las oportunidades de gol que tenía. Porque en los primeros minutos del partido de anoche en el Estadio El Trébol, la selección de Guatemala logró llevar peligro al marco de Panamá. Estaba generando juego desde la última línea, de ahí hubo una jugada donde José Morales rompe todas las líneas y le da un pase largo a Oscar Santis que hizo lo que tenía que hacer, que tenía que definir, y así podemos recapitular cada una de las jugadas y cada una digamos de las que no fuimos efectivos de Guatemala. Panamá. Pero digamos por partes. Terminemos el partido de analizar el partido de Panamá para entrar en la parte global. Es un partido que hay que definirlo con diferentes circunstancias. Panamá fue muy certero y eso lo reconocía su entrenador. Sí. Él dice que no entrenó al equipo nada para mejorar la puntería. Pero Cecilio Waterman, que había marcado 9 goles en 25 partidos con el Coquimbo Unido de Chile y que venía a gritar campeón, tiene 2 oportunidades y termina facturando. Sí. Termina facturando. Nos hace mucho daño. Y que Waterman a lo largo... Pero también tenemos que hablar rápidamente, si vamos a analizar el partido, por eso le decía, si vamos a analizar el partido, que me parece un poco repetitivo volver a lo mismo, hay que decir que nosotros nos vimos seriamente afectados por la baja de Nicolás Amayoa. Sin duda. O sea, Luis Fernando Tena tiene que realizar algunas modificaciones en la línea defensiva, en el aparato defensivo, de utilizar a 3 centrales, a 2 laterales, de proyectar más al Caballo Morales y a Aaron Herrera, de colocar a Franco como central, a Pinto como marcador por derecha y a José Ardón como marcador por izquierda, como stopper por izquierda. Hay que decirlo, o sea, no fue que Tena quisiera inventar, no fue que Tena quisiera improvisar. Yo no estoy defendiendo a Tena, simplemente somos presa de nuestra realidad. Entonces, y nuestra realidad dice que son los jugadores que están, los que tenemos. O sea, si algo a mí me gustaría tener de argumentos es decirle a Tena, dejaste fuera a 10 jugadores, pero no, dejaste fuera a 5, pero no hay jugadores hoy por hoy que tengan nivel de selección nacional. O sea, lo digo con mucho respeto, muy buen tipo, muy buena persona, muy buena onda, pero imagínense ustedes, con todo respeto, Carlos Salvador Estrada, hace 6 meses, o sea, ¿quién se iba a imaginar que Chávez va a estar en la selección? En los partidos más importantes de esta eliminatoria. Eso marca, porque por ejemplo, cuando Kevin Ruiz tuvo la oportunidad de estar en azul y blanco, con el cariño que le tenemos a Kevin Ruiz, tenemos que decirlo, en ese partido contra Costa Rica fue absolutamente complejo para él, y Costa Rica nos termina ganando 3-0 con un gol incluso de chilena de Rodrigo Calvo. Entonces, digamos que nosotros también tenemos que analizar muchos aspectos, como que nos hemos equivocado en defensa. Por supuesto que nos hemos equivocado en defensa, pero también hay que decir que Panamá tiene sus argumentos, que fallamos, tuvimos oportunidades para marcar, que incluso a mí me queda ese sabor de que fuimos mejores que Panamá en los 2 partidos. Pero Panamá fue más efectivo. Y acá, en este tipo de eliminatorias, en este tipo de partidos, Víctor René, ese tipo y amigos, de factores, el que se equivoca, pierde. Así es. No, Panamá ganó bien. Yo considero que la selección de Panamá ganó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, y más allá de culparnos, más allá de culpar a la selección nacional de Guatemala, también es importante abrir el panorama de qué fue lo que pasó, qué teníamos, qué no teníamos para poder encarar este partido, y Guatemala con lo que tenía supo encarar un partido de forma inteligente. Mire usted, por ejemplo, Panamá.
Sí. No estaba Michael Todo lo que Amir pasó. Murillo, Sí, no estaba sí, Michael sí, Amir sí, Murillo, sí. ¿cierto? El- Se notó César Blackman se mandó un partidazo. Se mandó Todos un respondieron, partidazo. No estaba Fariña. Fariña, entonces ya no vamos a jugar con línea de 5, vamos a jugar con línea de 4. Fidel Escobar, Andrade, se mandaron un partidazo los dos centrales. Fariña juega en Rusia. Sí. Nosotros tenemos que buscar ampliar nuestro universo de jugadores. Tenemos que buscar tener jugadores de calidad, jugadores que compitan, jugadores que estén, que a ver, lo voy a explicar así sencillo. A nosotros la baja de un jugador que nos desbarató nos por desbarató completo. la eliminatoria, sí. Panamá no tuvo a Bárcenas, Panamá no tuvo a Murillo, Panamá no tuvo a Fariña. ¿Pasó algo? No, se ganó el partido. ¿Bajó la calidad Panamá? No, ganaron bien. A ver, entonces lo que quiero explicarles es de que nosotros tenemos que tener una profundidad de banca. O sea, hoy fácil sería para nosotros, para Luis Rolando Solares, despotricar y decir, fracaso total, fracasamos, no lo conseguimos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que situarnos en nuestra ubicación. Y hoy nosotros somos la selección de Centroamérica que menos legionarios tiene. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, tenemos que también aterrizar, eso sí, hay muchas cosas que destacar, Víctor René, muchas cosas que, por ejemplo, yo destaco del partido, para no empezar a hablar de lo global, porque si no, mezclamos el análisis con lo global. Para mí, siempre que nos metían un gol, bajábamos los brazos. Siempre que nos metían 2 goles, bajábamos los brazos. ¿Qué hizo esta selección? Iba a buscar el empate, Siempre iba a fue buscar el resultado. siempre fue, Sí. tomó riesgos. Y si revisamos los marcadores, o sea, obviamente este proceso de Luis Fernando Tena ha tenido altibajos, ha tenido un proceso de desarrollo, una curva ascendente para poder buscar los resultados. Guatemala pasa de perder un 3-0 a, por ejemplo, en Liga de Naciones años anteriores, ahora tener un 3-2. Que claro, no es conformismo, no es mediocridad, sino como bien dice Luis Rolando, obviamente es Los ser rivales ubicados. cuentan, Ser los rivales ubicados. cuentan. O sea, enfrentamos a la número 30 del mundo. Sí. ¿Ustedes creen que es casualidad que Panamá esté en el puesto 30 del mundo? Sí, sí, sí. Y también para ser congruentes, debemos de reconocer que Guatemala con un poco más de empuje se puede llevar el resultado y que la selección de Panamá, aún con sus figuras, aún con todos sus futbolistas, con mucho valor monetario y con todo lo que se habla previo al partido, sufrió y estuvo asustado en cierto aspecto. Thomas Christensen, se ve la imagen, ustedes revisen el resumen, se ve obviamente cuando logra la anotación, la tercera anotación, airoso, sale de sus casillas, porque Thomas Christensen es una persona muy elegante, pero lo celebra con todo porque sabía perfectamente que en cualquier momento Guatemala, con un poco más de empuje, con un poquito más de orden a nivel defensivo, podría llevarse el resultado. Sí, lo que pasa es que a nosotros hay que tomarlo en cuenta que el empate no nos servía de mayor cosa. A los dos equipos. Los dos Entonces, tenían que ir a buscar el resultado. Panamá, no voy a decir que contó con suerte, pero sí creo que fue bastante efectivo y que los panameños tienen que reconocer que esta vez llegaron poco, pero que anotaron. Así es el fútbol, René. Así es el fútbol. Y que nosotros los tuvimos a tiro, como ellos nos tuvieron a tiro. Y que al final el pulso lo terminan ganando ellos por circunstancias del fútbol, porque fueron más efectivos, ¿sí? Porque su portero además llegó en un día inspirado, ¿cierto? Sí. O sea, último análisis del partido como tal para meternos en lo global. A mí me encantó, y voy a tocar un tema muy importante, a mí me encantó el recambio de Guatemala. Sí. Y no solo el recambio generacional, sino que el recambio en el partido. Olger Escobar se echó al equipo al hombro, Rudy Muñoz boteo fantástico, peleando, metiendo, sabiendo que estaban jugando. Claro. Los tres entraron sabiendo que estaban jugando. No es como esa típica notita de información que futbolista joven puede tener unos minutos y hasta ahí. No fueron actores de reparto, fueron protagonistas. Sí. Me encantó cómo jugó Arquímedes Ordóñez. Me encantó cómo jugar Arquímedes Ordóñez. Y seguramente que muchos dirán, ¿por qué Tena no les dio más tiempo? Bueno, él consideró que fueran los minutos necesarios. Llegamos a estar 2-2. Lo dije ya en un video que hice. Yo me emociono con la gente. A mí me emociona la gente. Quiero además agradecerle a toda la gente que se acercó a tomarse una fotografía conmigo. No fueron 5, no fueron 10, fueron muchos aficionados que me pidieron una foto, que me saludaron. Entro al estadio del Trébol y la primera persona que se me acerca a saludar en las gradas me dice muchas gracias por lo que dijiste o lo que dijiste de esto y lo otro.
Nosotros somos periodistas, René. Sí. Nosotros no somos influencers, no somos creadores de contenido, somos periodistas, trabajamos en diferentes medios. Yo lo felicito a usted, ahora le ha tocado estar en Televisión Nacional. Somos profesionales y a veces nosotros no estamos tan ávidos de que la gente nos dé ese cariño. Y si la gente le da y nos lo da es porque orgánicamente lo sienten de una forma auténtica. Así que nosotros queremos agradecerles a ustedes. Eso es un compromiso que nosotros tenemos. A nosotros no nos contaron las cosas. Nosotros hemos estado en la eliminatoria, como yo se lo decía a Luis Fernando Tena, desde la eliminatoria hacia Alemania 2006, cubro clasificatorias. Y pues lamentablemente esta vez no nos tocó, nos duele más de lo que ustedes imaginan, pero bueno, nos toca levantar la cabeza y tratar de hacer un análisis de qué se viene, de qué le toca a Guatemala, de qué falló, y pues tratar de buscar seguir creciendo, y lo vuelvo a repetir, reducir distancias de la forma más intensa. Así es. Para seguir siendo protagonistas. No siempre se corona en la primera cita. No siempre. Thomas Christensen fracasó la vez pasada. Hoy Panamá no está clasificado. Hoy Panamá no está clasificado en segundo, ¿sí? Entonces, también nosotros tenemos que ser muy humildes en saber de que este proceso con 58 partidos nos llevó hasta acá. Que nos hubiera encantado ganar, René. Sí. Nos hubiera encantado. Pero el fútbol es así. En 100 años de fútbol, lograr algo en 4 años, solo miremos la diferencia que hay, es muy complicado, es muy difícil, y sin evitar caer en la mediocridad, sin evitar caer en tampoco un discurso populista, porque esa no es nuestra misión. Creo que tienen que ver eso, querida comunidad, de que nosotros estamos acá en este programa hablando de la derrota, hablando de todo lo que nos dejó y también hablando ya a futuro. No estamos que apostando al sentimentalismo, porque no es nuestra línea, no vamos a ese lado. Obviamente como guatemalteco nos duele, pero más allá en lo que nos corresponde. Entonces esta industria del fútbol es obviamente el tema periodístico, el tema de informar, el tiempo de analizar y llevarles un contenido. Déjeme vender, René del Cid, por favor. Nosotros estamos en Aquasistemas, tecnología y confort en agua, en la tienda Showroom, en la avenida Reforma y 10ª calle esquina. Acá estamos después de la dura derrota de Guatemala ante Panamá. Luis Fernando Tena es el director técnico con mayor cantidad de partidos con la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. 58 encuentros dirigido por el mexicano. En la conferencia a la prensa posterior a la derrota ante Panamá en la jornada 5 del Grupo A de la eliminatoria mundialista, fue consultado sobre si estaría dispuesto a continuar al mando de la bicolor después de este proceso. Recordemos que su contrato finaliza dentro de esta eliminatoria mundialista. Esto fue lo que respondió Luis Fernando Tena. La continuidad, yo he dicho desde hace mucho tiempo y muchas veces que a mí me gustaría seguir acá en Guatemala mucho tiempo con ese proceso. Creo que vamos bien, estoy muy contento en todos los aspectos aquí, con los jugadores, con la ciudad, con la directiva. Es una directiva seria que nos ha apoyado muy bien. Entonces será la decisión de nuestra directiva, del ingeniero Gerardo Páez en especial, si el proceso continúa o no. Yo estoy puestísimo para seguir. Luis Fernando Tena dejó a disposición de las autoridades competentes su continuidad con la Selección Nacional de Guatemala, pero es importante saber su deseo. Y en lo que dijo Luis Fernando Tena, él sí está dispuesto a continuar con la bicolor. La pregunta acá es, ¿debe seguir Luis Fernando Tena con la Selección Nacional de Guatemala? Por supuesto, por supuesto. O sea, que quede claro que acá el pragmatismo con nosotros no va. O sea, nosotros abrimos al debate qué iba a pasar si Guatemala no conseguía una clasificación a la Copa del Mundo. Y siempre lo hemos dicho, hemos sido elocuentes. Nosotros creemos que el trabajo de Luis Fernando Tena, si alguien nos llevó a esta instancia, a estar a tiro en los últimos 2 partidos, fue Luis Fernando Tena. O sea, yo le doy crédito a Tena de todo el trabajo que ha hecho. El 3er lugar consiguió la Copa de Oro. Y dudo que otro técnico nos pueda dar esa jerarquía, ese prestigio, esa tranquilidad que Luis Fernando Tena nos ha dado. Claro que hay un margen importante que mejorar, pero no solo el seleccionador, al final él escoge lo mejor que hay. Sí.
Dice Hay el que Bolío proveerle. Gómez que por eso es selección nacional, porque es de seleccionar a los futbolistas y los futbolistas también tienen que hacer su parte. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Luis Fernando Tena debe de continuar con la selección nacional de fútbol de Guatemala porque si lo vemos desde el punto de vista deportivo, la selección de Guatemala ahora no participa, compite en los torneos propios. Hablemos de la Liga de Naciones, en donde es una gran, como bien lo busca que la CONCACAF, que sea un torneo para que las selecciones puedan mejorar su nivel. Y ese tipo de enfrentamientos ante rivales fuertes, ante rivales del Caribe, ante rivales que estén situados en Sudamérica, pero que juegan en la CONCACAF, nos sirve de cara a las competencias oficiales y a la eliminatoria. Recordemos, tomemos en cuenta que la siguiente eliminatoria estarán los tres de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y también veremos el desarrollo ya de selecciones como la propia República Dominicana, que hoy nos alcanzó, en esta eliminatoria nos alcanzó para ganarle. Logramos ganarle y le ganamos bien, pero para ese entonces tendrá un nivel de desarrollo el cual nosotros tenemos un reto de poder superarlos, pero todo se hace con trabajo. Así que Luis Fernando Tena debe de continuar, él ya dice que sí está a disposición de poder hacerlo, y también habría que ver, y esto ya habría que consultarlo, Luis Fernando, si su cuerpo técnico podría continuar, le gusta el trabajo que se está haciendo. O sumar gente que les pueda dar ese respaldo. Por ejemplo, Thomas Christensen Sí. sumó a su cuerpo técnico para el segundo proceso al guatemalteco Alex Sosa. Así es, sí. O sea, es válido, ¿no? Sí, Es válido totalmente. sumar. Ahora, dos preguntas así cortas en este análisis global. Errores de la era de Luis Fernando Tena. El manejo de partidos, tal vez no es tanto de él, pero sí es un porcentaje de responsabilidad. El universo de futbolistas, tal vez ahora ya con esta experiencia, Guatemala tiene que probar gente, tener una camada de 60 futbolistas que más allá de llenar una lista preliminar, que sean los que tengan el nivel correspondiente para la Selección Nacional de Guatemala. Para usted, ¿cuál sería? Ampliar el universo de jugadores el cual pueda él seleccionar, ¿no? Eso me parece a mí un punto muy importante. Otro punto muy importante es estar más tiempo en Guatemala. Ok, sí. Para mí eso es muy importante, estar más tiempo en Guatemala trabajando con su cuerpo técnico, radicarse por completo en Guatemala. Ya él está ambientado absolutamente a nuestro país, así que me parece eso es importantísimo. Segundo, digamos, estar con los jugadores, que la federación le permita viajar, a ver cómo está Nathaniel. Digo, por poner un ejemplo, Nathaniel para mí ya no debe estar en la selección por la edad. Principalmente, pero bueno, para mí son temas como muy puntuales que ya con esta experiencia ya se pueden trabajar y ya se pueden corresponder. Exacto. Ahora, aciertos de la era de Luis Fernando Tena. Para mí, el gran acierto de la era de Luis Fernando Tena fue, más allá de digamos, que nosotros vamos a globalizar en que le dio jerarquía, personalidad, que el equipo compitió, que el equipo tenía una idea de juego, que el equipo siempre fue leal a sus cualidades, a sus condiciones de salir jugando. Vean el segundo gol de Guatemala contra Panamá, una de las mejores selecciones de la región. Fue, para mí, aparte de todo eso que ya les enumeré, para mí fue hacer un recambio generacional. Sí. O sea, quien me venga a decir a mí hace 3 años, hace 2 años, que miraba a Olger, a Arquímedes, a Rudy Muñoz, ¿qué más me falta ahí? A Matt Evans, a ¿quién más de los jóvenes patojos que están en la selección de Guatemala? Más que todo ellos, ¿verdad? Porque de ahí estamos hablando de un Carlos Aguilar. Y bueno, igual incluso Jonathan Franco, y por qué no también Carlos Aguilar. Sí. Hay que darle el crédito de lo de Carlos Aguilar. Son 6, 7 jugadores que han estado en el proceso. Es una selección joven. Unos son ya protagonistas y que representan el futuro de Guatemala, que es, hoy ya no nos podemos poner a llorar, hoy tenemos que empezar a construir la nueva selección de Guatemala y tenemos que apoyarnos en estas no promesas, sino en estas realidades del fútbol guatemalteco, y habrá que cargárselos. Quienes van a liderar: Oscar Santis, Nico Samayoa, Rubio Méndez Rubín. Sí. Y por eso es importante en sí, obviamente, lo más pronto posible poder definir en sí quiénes serán los miembros del cuerpo técnico de la selección guatemalteca, porque una de las claves en este proceso fue Marvin Cabrera, tuvo una sub-17, tuvo una sub-20, conoce a los futbolistas tanto a nivel deportivo como a nivel... Por ejemplo, vi a Willy Coito, que estaba ahí en el cuerpo técnico, y eso es muy importante. Exacto. Porque le pasa la información de los sub-20. Que todos estamos bajo una misma línea. Claro. Suena muy trillado, pero así tiene que ser, y así tiene que trabajarse.
Así que ya con ese tema... Déjeme vender. Aquasistemas, tecnología y confort en agua en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Recuerden además visitar aquasistemas.com.gt. Tercer y último bloque en deportes con Luis Solares desde Aquasistemas, tecnología y confort en agua en la zona 10 de la ciudad capital. Guatemala enfrentará a la selección de Surinam este martes 18 de noviembre a las 19 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol. No fue la circunstancia como nos hubiera gustado, como le hubiera gustado a la afición guatemalteca poder encarar este partido, pero en espíritu de competencia, Guatemala debe de salir a ganar ese partido ante la selección de Surinam. Los 3 puntos tienen que quedarse en casa porque es la guinda al pastel. No estamos diciendo si Luis Fernando Tena se va o se queda, no, pero sería la guinda al pastel de este proceso de Luis Fernando Tena, al menos puede ser la primera etapa para, obviamente, la selección nacional de Guatemala. ¿Cómo lo ve usted, Durando? Yo, antes de dar mi opinión, quiero pedirle un favor, René. Ok. Panamá necesita que Guatemala le gane a Surinam. Sí. En las redes sociales la gente dice que Guatemala se debe dejar ganar por Surinam. Yo no. Yo quiero ganarle a Surinam. No me importa. Hay que ganarle a Surinam. Yo fui a Paramaribo. Sí. Y Surinam nos hizo sentir visitantes. Así que quiero ponerles en contexto un caso que fue el toral en la clasificatoria para el 2006. Por eso yo, como guatemalteco que soy, como amante del fútbol de Guatemala, yo quiero que mi selección gane, porque nosotros siempre tenemos que salir a ganar, sea el partido que sea. Y quiero que René me cuente un poco de lo que pasó en ese partido cuando Trinidad y Tobago visitó Panamá y Panamá ya estaba eliminado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese 2005, en esa eliminatoria? ¿Cuándo Panamá no fue tan transparente? Mucho se comenta acerca del partido entre la selección de México y Trinidad y Tobago en la última jornada de la hexagonal, donde obviamente Trinidad y Tobago ganó el partido y consiguió los puntos para poder clasificar a la repesca internacional. Sin embargo, según ya fuentes documentadas, esto está documentado. Ahí le voy a pedir favor a la producción que nos haga favor de ponerlo en la pantalla. Se habla de este partido. Abro cita. Jack Warner, el presidente de la CONCACAF en ese entonces, trinitense por cierto, descaradamente visita Panamá una semana antes del partido. Firman con el presidente de la Federación Panameña el proyecto Gol de 6 u 8 millones de dólares. Les da sede del Premundial Sub-20 y sede del Premundial Sub-17 sin México ni Estados Unidos en el camino de Panamá. Prácticamente la clasificación al Mundial. Esto se comentó poco, se sabe poco. La realidad es que fue triste. Panamá no convocó a ninguno de sus jugadores que estaban jugando fuera y perdieron 1-0 con Trinidad y Tobago. Penúltima jornada de la hexagonal final rumbo a Alemania 2006. Trinidad y Tobago consigue 3 puntos importantes en el Rommel Fernández, pero fue porque en ese entonces la selección de Panamá convocó a futbolistas, convocó una selección alterna. ¿Quién dice esas declaraciones? Gonzalo Romero fue el que menciona en ESPN documentado acerca de esta. Esa es una historia que siempre la he contado yo. ¿Sí? Siempre la he contado. A los que me conocen saben que la he contado. Panamá entregó el partido. Cheche Hernández, en lugar de llevar a su mejor selección, decidió llevar a una sub-23 con un pelón reforzado. Así es. Pero nosotros no somos Panamá. Nosotros no somos iguales a los panameños. Sí. Nosotros no entregamos partidos. Nosotros no vamos a salir a ganarle a Surinam porque Panamá no clasifique al Mundial o que Panamá avance al Mundial. Nosotros tenemos que salir a jugar ese partido el martes en el Trébol por lavarnos la cara, por subir en el ranking FIFA, por acumular victorias. O sea, que nosotros tenemos que demostrar en la cancha el proceso que Luis Fernando Tena ha llevado y tenemos que salir con todo el profesionalismo
y tenemos que salir a ganar, a reivindicarnos con nuestra gente para que nuestra gente que ya compró el boleto, que hizo el gran esfuerzo, pues se vaya con la cara arriba, pero bien arriba contra Surinam, porque Surinam no es más que Guatemala. Sí, nosotros no seremos cómplices de una segunda clasificación de Panamá con dudas, como fue la primera para Rusia 2018. A Guatemala no le interesa Surinam, no le interesa Panamá. Lo que le interesaba a Guatemala era clasificar al Mundial. Lamentablemente el resultado no se tuvo en el partido que fue ante los panameños en el Estadio El Trébol. Guatemala debe salir a ganar sí o sí ante la selección de Surinam, como bien apuntaba Luis Rolando Solares, obviamente para que la afición guatemalteca se lleve una sonrisa, para que correspondamos al proceso, correspondamos al grupo que no logró el objetivo, pero más allá de echarle la culpa, responsabilizarlos, es corresponderlos, darles el espacio, el valor que se merece a esta buena generación de futbolistas guatemaltecos que lo intentaron, que lo dejaron todo en la cancha y que por errores puntuales no se lograron los resultados. Y por respeto al fútbol. Por respeto al fútbol. Por respeto a la gente. Con eso iniciaba. Sí. Espíritu de competencia. ¿Cuáles son los principios del deporte? Desde temas de Juegos Olímpicos, competir. Sí, bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes el favor de su atención. Acá estamos desde Acuasistemas Tecnología y Confort en Agua, otras junto a mi buen amigo Víctor René del CITEQT. Yo soy Luis Rolando Solares y nos reencontramos en una próxima. Cabeza arriba, mi gente. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.